¿Alguna vez has estado junto a una fogata en una noche fría y has sentido cómo su calor se irradia, calentando tu cara y tus manos? Es una sensación maravillosamente familiar, una transferencia de energía que a menudo damos por sentada. Pero, ¿y si te dijera que este calor, este flujo de energía aparentemente intangible, tiene una propiedad oculta? ¿Y si el calor mismo tiene peso? Esto no es solo un experimento mental caprichoso, es una pregunta que golpea el corazón mismo de nuestra comprensión del universo, conectando las fluctuaciones más pequeñas de energía con la gran danza cósmica de planetas, estrellas y galaxias. Nos desafía a mirar algo tan común como una taza de té caliente y ver dentro de ella una contribución diminuta, casi infinitesimal, al campo gravitacional de la Tierra. La idea de que la energía y la gravedad están entrelazadas es una de las ideas más profundas de la física moderna. Durante siglos, pensamos en la gravedad como una fuerza vinculada exclusivamente a la masa. Cuanta más materia empaques en un objeto, más fuerte será su atracción gravitacional. Este es el mundo de Isaac Newton, un modelo bellamente simple y efectivo que nos permite predecir las órbitas de los planetas con una precisión increíble. Sin embargo, el siglo XX, con Albert Einstein a la vanguardia, reveló una realidad mucho más profunda, extraña y elegante. Resulta que la masa es solo una forma de energía, una forma altamente concentrada y estable, pero energía al fin y al cabo. Esto abre una nueva perspectiva fascinante, sugiriendo que cualquier cosa que posea energía también debe interactuar con la gravedad. Esta es la premisa central de lo que podemos llamar la teoría de expansión termogravitacional, o TETG. No es tanto una teoría completamente nueva, como una exploración enfocada en las consecuencias de los principios establecidos de Einstein. La TETG sugiere que debemos prestar más atención a todas las formas de energía cuando calculamos los efectos de la gravedad a escala cósmica. Esto incluye la energía cinética de las partículas en movimiento, la inmensa presión que se encuentra dentro de las estrellas y, lo más intrigante, la energía térmica, el mismo calor que irradia de los cuerpos celestes. La teoría nos obliga a preguntar, ¿podría el calor atrapado dentro de una galaxia o la radiación que viaja a través de un cúmulo de galaxias estar contribuyendo a su atracción gravitacional general? Así que, embarquémonos en un viaje para explorar esta idea extraordinaria. Viajaremos desde los conceptos familiares de masa y energía aquí en la Tierra hasta los núcleos ardientes de estrellas distantes y los vastos y oscuros espacios entre galaxias. Examinaremos cómo una simple taza de agua caliente y una colosal nube de gas caliente del tamaño de una galaxia se rigen por la misma regla fundamental, que la energía, en todas sus gloriosas formas, moldea el tejido del espacio-tiempo. Esta exploración no solo añade una nota al pie de página a nuestros libros de texto de física, podría iluminar algunos de los mayores misterios sin resolver en cosmología, ofreciendo una nueva forma de ver el universo y nuestro lugar dentro de él. Al comienzo del siglo XX, la física fue sacudida por una revolución, y en su centro estaba una ecuación engañosamente simple, E igual a mc al cuadrado. Propuesta por Albert Einstein en 1905, estos 5 símbolos representan un concepto de un poder y una elegancia impresionantes. La energía es equivalente a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto no es solo una fórmula para convertir una cosa en otra, como una receta. Afirma que la masa y la energía son 2 caras de la misma moneda, son fundamentalmente la misma sustancia. La masa es una forma de energía concentrada y latente, y la energía, a su vez, posee una cantidad equivalente de masa. Esta idea redefinió completamente nuestra comprensión del mundo físico. La velocidad de la luz, c, es un número colosal, aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Elevarlo al cuadrado da como resultado una cifra aún más astronómica. Esto nos dice que una pequeña cantidad de masa se puede convertir en una tremenda cantidad de energía, un principio que impulsa los reactores nucleares y las bombas atómicas. Pero la ecuación funciona en ambos sentidos. También implica que si agregas energía a un sistema,
En un sentido muy real, le estás agregando masa. Imagina calentar una bala de cañón. La energía que le estás inyectando, en forma de calor, le añade una cantidad de masa diminuta, casi imperceptible, a la bala de cañón. Su masa cuando está caliente es ligeramente mayor que su masa cuando está fría. Llamemos a esta masa adicional masa térmica. El cambio en la masa es igual al cambio en la energía dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. El cambio en la masa es aproximadamente el cambio en la energía sobre c al cuadrado. Debido a que c al cuadrado es un número tan grande, el efecto en nuestra vida diaria es completamente insignificante. La energía necesaria para hervir una tetera de agua añade una masa equivalente a menos de una sola bacteria. Por eso nunca notamos que un objeto caliente es más pesado que uno frío. Pero el universo no funciona a la escala de teteras y tacitas de té. Opera a la escala de estrellas y galaxias, donde las energías involucradas son verdaderamente monumentales. Aquí es donde la teoría de la expansión termogravitacional comienza a cobrar fuerza. Toma este principio probado, que añadir energía aumenta la masa de un sistema, y lo aplica a los objetos más energéticos del cosmos. Si una estrella es una bola gigante de gas increíblemente caliente, su energía térmica total debe contribuir a su contenido total de masa-energía. Por lo tanto, también debe contribuir a su campo gravitacional. El peso del calor puede ser inmensurablemente pequeño en un laboratorio en la Tierra, pero en el crisol de una estrella o en la vasta extensión de un cúmulo galáctico, podría convertirse en un factor que simplemente no podemos permitirnos ignorar. Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad general, fue incluso más allá de E igual a mc al cuadrado. Reveló que la gravedad no es una fuerza que atrae objetos, sino una curvatura en el tejido mismo del universo, un lienzo de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Los objetos masivos no se atraen entre sí, deforman el espacio-tiempo a su alrededor, y otros objetos simplemente siguen estas curvas, como canicas rodando sobre una lámina de goma estirada con una bola de boliche en el medio. Pero, crucialmente, Einstein demostró que no es solo la masa lo que deforma el espacio-tiempo. La energía, en todas sus formas, contribuye a esta curvatura. Este es un punto clave donde la TGET encuentra puntos en común con la física establecida. Uno de los contribuyentes más sorprendentes a la gravedad es la presión. En nuestra experiencia diaria, la presión es una fuerza que empuja hacia afuera. La presión del aire dentro de un globo empuja contra su piel de goma, manteniéndolo inflado. Podrías pensar intuitivamente que tal fuerza hacia afuera contrarrestaría la gravedad, empujando las cosas. Sin embargo, dentro del marco de la relatividad general, ocurre lo contrario. La presión intensa actúa como una fuente de gravedad, aumentando la curvatura del espacio-tiempo. En el núcleo de una estrella masiva, por ejemplo, la inmensa presión generada por la fusión nuclear no debilita la gravedad de la estrella. En realidad la fortalece, ayudando a mantener la estrella unida. De manera similar, la radiación, el flujo de partículas energéticas como los fotones, también transporta momento y ejerce presión, conocida como presión de radiación. Esto es precisamente lo que ayuda a evitar que las estrellas masivas colapsen bajo su propia inmensa gravedad. Al igual que la presión del gas caliente, esta presión de radiación también contribuye al campo gravitacional total. Un haz de luz, aunque sin masa en el sentido tradicional, posee energía y momento, y por lo tanto, tanto genera como es afectado por la gravedad. Este efecto, conocido como lente gravitacional, es una de las confirmaciones más asombrosas de la relatividad general, donde podemos ver la luz de galaxias distantes siendo doblada a medida que pasa por objetos masivos. La teoría de la expansión termogravitacional argumenta que debemos hacer un inventario completo de todas estas fuentes de energía. La masa gravitacional total de un objeto no es solo su masa en reposo. Es la suma de Media Group, Weighing Mass on Scientific Scale, Close-up of Scientific Mass Measurement, Mass and Energy Equation on Board, Stock or Distribute, Equally, su masa en reposo,
su energía térmica, el equivalente energético de su presión interna, y la energía de la radiación que fluye a través de él. En la mayoría de las situaciones, la masa en reposo domina tan completamente que los otros términos pueden ignorarse con seguridad. Pero la TGET postula que en ciertos escenarios astrofísicos, como el gas caliente en cúmulos de galaxias o el ambiente caótico de una estrella en colapso, estas fuentes de energía adicionales podrían desempeñar un papel sorprendentemente significativo. Las estrellas son laboratorios perfectos para explorar la interacción entre la energía y la gravedad. Una estrella como nuestro Sol se encuentra en un constante y delicado estado de equilibrio, un tira y afloja cósmico que ha estado ocurriendo por miles de millones de años. Por un lado, tienes el implacable aplastamiento hacia adentro de la gravedad generado por la enorme masa de la estrella, tratando de colapsarla en un punto infinitesimalmente pequeño. Por el otro lado, tienes el feroz empuje hacia afuera generado por la fusión nuclear en su núcleo. Este proceso de fusión libera una tremenda cantidad de energía en forma de calor y radiación, creando una inmensa presión térmica que contrarresta el colapso gravitacional. Este equilibrio es lo que permite que una estrella permanezca estable durante la mayor parte de su vida. Según los principios que sustentan la TGET, la misma energía que mantiene a la estrella también la pesa. El increíble calor en el núcleo estelar, donde las temperaturas pueden alcanzar millones de grados, representa una cantidad significativa de energía térmica. Siguiendo E igual a mc al cuadrado, esta energía térmica se suma al contenido total de masa-energía de la estrella. Además, la presión hacia afuera ejercida por este gas caliente y la radiación que emana del núcleo también contribuye al campo gravitacional general, como lo dicta la relatividad general. Así, en una paradoja fascinante, las fuerzas que impiden que la estrella colapse también aumentan la fuerza de la gravedad que intenta aplastarla. Para una estrella como nuestro Sol, estos efectos gravitacionales adicionales del calor y la presión son relativamente modestos, representando solo una pequeña fracción de su atracción gravitacional total. La masa en reposo de los protones, neutrones y electrones que componen la estrella es, con mucho, el factor dominante. La estructura y estabilidad de la estrella están bien descritas por los modelos estándar de evolución estelar, que ya incorporan estos principios de la relatividad general. En este sentido, la TGET no revoluciona nuestra comprensión de las estrellas típicas, sino que refuerza la visión establecida. La energía sí gravita, pero para una estrella de secuencia principal, su contribución es una corrección sutil más que un término principal. Sin embargo, la situación se vuelve mucho más dramática en las estrellas más masivas. Estos gigantes azules son mucho más calientes y brillantes que el Sol, y la presión de radiación dentro de ellas es tan intensa que se convierte en un componente crítico de su estructura. En estos casos extremos, la contribución gravitacional de la presión y la radiación es más significativa. A medida que estas estrellas envejecen y sus núcleos cambian, este delicado equilibrio puede verse alterado, dando lugar a inestabilidades. La TGET nos anima a considerar si una contabilidad completa de todas las formas de energía podría refinar nuestros modelos de cómo viven estos gigantes estelares y, lo que es más importante, cómo mueren. Cuando nos alejamos de las estrellas individuales y observamos galaxias enteras, nos encontramos con uno de los enigmas más profundos de la astronomía moderna, el problema de la rotación galáctica. Basándonos en la materia visible que podemos ver, las estrellas, el gas y el polvo, podemos calcular qué tan rápido debería girar una galaxia. Según nuestra comprensión de la gravedad, las estrellas cerca del borde exterior deberían moverse mucho más despacio que las estrellas cerca del centro. Sin embargo, cuando observamos las galaxias, descubrimos que este no es el caso. Las estrellas en las afueras se mueven demasiado rápido, como si estuvieran siendo mantenidas en sus órbitas por una enorme cantidad de gravedad extra e invisible. Esta discrepancia es lo que llevó a la hipótesis de la materia oscura. La teoría predominante es que las galaxias están incrustadas en halos masivos e invisibles de materia oscura.
una sustancia misteriosa que interactúa con la materia normal, solo a través de la gravedad. Este halo de materia oscura proporcionaría el tirón gravitacional adicional necesario para explicar las velocidades de rotación inesperadamente altas de las estrellas. Sin embargo, la TGET ofrece una línea de investigación alternativa, o quizás incluso complementaria. Se pregunta si hemos tenido en cuenta toda la en una galaxia. Las galaxias no son solo colecciones de estrellas. También están llenas de vastas nubes de gas y polvo, conocidas como medio interestelar. En muchas galaxias, y especialmente en cúmulos masivos de galaxias, este gas está increíblemente caliente. Los cúmulos de galaxias, las estructuras más grandes unidas gravitacionalmente en el universo, están llenos de una sustancia llamada medio intracúmulo, o MIC. Este es un plasma supercalentado y difuso con temperaturas que se elevan a decenas o incluso cientos de millones de grados. Este gas está tan caliente que brilla intensamente en rayos X. Según la TGET, la inmensa energía térmica de este gas caliente debe contribuir a la masa-energía total del cúmulo. Entonces, ¿podría esta masa térmica explicar parte de la gravedad faltante que actualmente se atribuye a la materia oscura? Esta es una posibilidad tentadora. La energía está innegablemente ahí. La pregunta es si su efecto gravitacional es lo suficientemente significativo como para resolver el enigma. La mayoría de los cálculos sugieren que, si bien la energía térmica del MIC es enorme, su contribución gravitacional probablemente no es suficiente para reemplazar por completo la necesidad de materia oscura. La cantidad de gravedad extra requerida es simplemente demasiado grande. Sin embargo, puede que no sea un escenario de todo o nada. Es posible que los efectos gravitacionales de este gas caliente, combinados con otros componentes energéticos, puedan reducir la cantidad de materia oscura necesaria o modificar nuestra comprensión de su distribución. La TGET, por lo tanto, no busca necesariamente eliminar la materia oscura, sino más bien asegurar que nuestra contabilidad del presupuesto gravitacional del universo sea completa, incluyendo meticulosamente cada julio de energía. En ningún lugar la conexión entre la energía y la gravedad es más extrema que en los momentos finales y catastróficos de la vida de una estrella masiva. Cuando una estrella mucho más grande que nuestro Sol agota su combustible nuclear, la presión hacia afuera de la fusión cesa. Sin su soporte principal, el núcleo de la estrella sucumbe a la fuerza abrumadora de su propia gravedad y comienza a colapsar catastróficamente. En esta implosión violenta, la temperatura y la presión del núcleo se disparan a niveles inimaginables. Aquí, en este crisol definitivo, los efectos gravitacionales de la energía ya no son una corrección sutil. Se convierten en un factor dominante y decisivo en el destino de la estrella. A medida que el núcleo colapsa, la materia se aplasta tan densamente que los protones y los electrones se ven obligados a fusionarse, formando un mar de neutrones. Pero el colapso continúa. La presión interna, ahora asombrosamente alta, se suma inmensamente a la atracción gravitacional, acelerando efectivamente el colapso. La energía generada durante esta implosión, en forma de calor, radiación y energía cinética de la materia que cae, queda atrapada. Esta energía atrapada tiene una masa equivalente, y esta masa tiene gravedad. Es un círculo vicioso. El colapso genera energía, lo que se suma a la gravedad, lo que a su vez impulsa un colapso más feroz. Este es el principio de la relatividad general, en su forma más brutal y espectacular. Si la masa del núcleo es lo suficientemente grande, generalmente más de unas 3 veces la masa de nuestro Sol, nada puede detener este proceso. El campo gravitacional se vuelve tan intenso que abruma a todas las demás fuerzas de la naturaleza. El núcleo colapsa más allá del punto de no retorno, formando un agujero negro, un objeto con una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. El límite de esta región se llama horizonte de sucesos. La TGET destaca que no es solo la masa en reposo inicial del núcleo lo que determina este destino, sino la masa-energía total, incluida la inmensa presión y la energía térmica generadas durante el propio colapso. La formación de un agujero negro es el testimonio definitivo de la idea de que la energía gravita.
La misma energía que definió la vida de la estrella se convierte en un agente clave en su muerte y transformación en uno de los objetos más enigmáticos del universo. Una vez que se forma el agujero negro, toda la información sobre de qué estaba hecho, ya sea materia, calor o presión, se pierde detrás del horizonte de sucesos. Las únicas propiedades que quedan son su masa, energía total, su giro y su carga eléctrica. El agujero negro se erige como un monumento contundente a la equivalencia absoluta de masa y energía, un concepto central tanto para la relatividad general como para la perspectiva enfocada de la TGET. Es crucial entender que la teoría de expansión termogravitacional, o TETG, no es en realidad una rival de la relatividad general de Einstein. De hecho, está construida directamente sobre esos cimientos. La relatividad general ya nos da el marco matemático completo para describir cómo la energía, el momento y la presión dan forma a la curvatura del espacio-tiempo. Estas influencias están todas envueltas en algo llamado el tensor de energía-momento, que es básicamente la fuente de la gravedad en las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, la idea de que el calor, la presión y la radiación tienen un efecto gravitacional, esa ya es una predicción central de nuestra mejor teoría de la gravedad, y ha sido así durante más de un siglo. Entonces, ¿dónde diverge o añade algo nuevo la TTG? Bueno, la distinción realmente se reduce a su enfoque y a esta hipótesis específica y especulativa que introduce. Si bien la relatividad general dice que estas formas de energía contribuyen a la gravedad, la TETG está principalmente interesada en cuánto contribuyen en situaciones astrofísicas reales, y si tal vez hemos estado subestimando su impacto. Realmente defiende la idea de que hacer una auditoría energética cuidadosa de las estructuras cósmicas podría ayudar a resolver algunos misterios persistentes. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco más especulativas. La TTG introduce este parámetro hipotético llamado constante de acoplamiento térmico, o alfa-T, a menudo escrito como AT. Este parámetro sugiere que, oye, tal vez la energía térmica se acopla a la gravedad de manera un poco diferente a otros tipos de energía. En la relatividad general estándar, alfa-T es exactamente 1, lo que significa que un joulio de energía térmica curva el espacio-tiempo tanto como un joulio de energía de masa en reposo. Pero la TTG pregunta, ¿qué pasaría si alfa-T no fuera exactamente 1? ¿Qué pasaría si fuera un poquito más grande? Si la energía térmica tuviera un efecto gravitacional ligeramente más fuerte, eso podría tener grandes consecuencias para la dinámica de los sistemas calientes, como los cúmulos de galaxias, y tal vez incluso ayudar a explicar más de la masa que falta que vemos por ahí. Aquí es donde la TTG pasa de ser solo una perspectiva útil a una hipótesis científica comprobable. Proponer que alfa-T podría no ser 1 es un movimiento audaz. Significaría modificar la relatividad general o incluso descubrir nueva física. Por ahora, sin embargo, no hay evidencia experimental de esto. Alfa-T igual a 1 es consistente con todo lo que hemos observado hasta ahora. Por lo tanto, es importante separar claramente las dos caras de la TETG, su base sólida como una roca en la física establecida, donde toda la energía gravita, y su hipótesis especulativa y no probada de que la energía térmica podría gravitar un poco diferente. Cualquier teoría científica, no importa cuán elegante o atractiva sea, es tan fuerte como su capacidad para hacer predicciones comprobables. La teoría de expansión termogravitacional, tanto en sus formas conservadoras como en las más especulativas, ofrece varias maneras en que podríamos intentar verificarla a través de experimentos u observaciones. El objetivo final aquí es encontrar una situación donde los efectos gravitacionales de la energía térmica no sean solo teóricos, sino realmente medibles. Ahora, este es un desafío realmente difícil, porque estos efectos suelen ser increíblemente pequeños. Pero con el avance de la tecnología, no está totalmente fuera de nuestro alcance. Uno de los experimentos más directos, aunque definitivamente futurista, sería pesar literalmente el calor en un laboratorio. Esto significaría construir un aparato increíblemente sensible que pudiera detectar el pequeño cambio en la masa de un objeto a medida que se calienta.
Por ejemplo, se podría usar algo como una balanza de vatios, que ya se usa para definir el kilogramo, con extrema precisión, para medir la masa efectiva de una muestra. Al calentar la muestra a una cantidad conocida y buscar un cambio en su peso medido, podríamos probar directamente la relación de E igual a mc al cuadrado para la energía térmica. Lograr tal experimento sería un gran logro y proporcionaría la primera confirmación directa de que el calor realmente tiene peso. A una escala mucho mayor, podríamos probar las predicciones de la TGET buscando vínculos precisos entre las propiedades térmicas de las estructuras cósmicas y sus campos gravitacionales. Por ejemplo, podemos mapear la temperatura del gas caliente en un cúmulo de galaxias usando telescopios de rayos X, y también mapear el campo gravitacional total del cúmulo, observando cómo dobla la luz de las galaxias de fondo. Este es el efecto del lente gravitacional. La TGT predice una relación directa. Las regiones con gas más caliente deberían mostrar una gravedad local más fuerte. Si encontráramos una diferencia sistemática, donde la gravedad observada tuviera más sentido si incluyéramos un componente térmico, especialmente si alfa T es mayor que 1. Eso sería una evidencia poderosa. Por otro lado, si las mediciones precisas muestran que todo se explica perfectamente bien por la materia visible y la materia oscura estándar, sin necesidad de gravedad térmica adicional, eso iría en contra de la TGT. De manera similar, si se realizara un experimento de laboratorio para pesar el calor con suficiente precisión y no se encontrara absolutamente ningún cambio en la masa, eso realmente desafiaría la teoría e incluso sacudiría nuestra comprensión de la relatividad general. Así que, la búsqueda de pruebas está definitivamente en marcha, y las respuestas se esconden en las mediciones más precisas, tanto de las cosas más pequeñas como de las más grandes de nuestro universo. Aunque la teoría de expansión termogravitacional nos da un marco fascinante y valioso, es importante reconocer sus limitaciones actuales y las muchísimas preguntas que aún no tienen respuesta. El principal desafío, como hemos hablado, es la escala del efecto. En casi todas las circunstancias, la contribución gravitacional de la energía térmica es completamente opacada por la de la masa en reposo. Esto hace que sea extremadamente difícil de aislar y medir, lo que significa que muchas de las afirmaciones se quedan en el mundo del cálculo teórico, en lugar de ser confirmadas por la observación. Intentar separar el efecto gravitacional del gas caliente del efecto de un halo cercano de materia oscura es un trabajo realmente difícil, lleva nuestras habilidades de observación al límite. Además, la parte especulativa de la teoría, la idea de que la constante de acoplamiento térmico, alfa sub T, podría no ser 1, no tiene ningún respaldo teórico ni apoyo experimental en este momento. Es solo una hipótesis hecha por conveniencia, creada para resolver un rompecabezas observacional. Sugerir un cambio a la relatividad general es algo muy importante y necesitaría una evidencia verdaderamente extraordinaria. Sin una teoría más profunda que explique por qué la energía térmica podría acoplarse a la gravedad de manera diferente, sigue siendo un qué pasaría si tentador pero sin probar. La investigación futura deberá encontrar evidencia para esto, o desarrollar una teoría sólida que haga que tal efecto parezca natural. Mirando hacia adelante, el camino para la TGET tiene dos hilos principales. En el lado observacional, necesitamos instrumentos más potentes y precisos. Futuros observatorios de rayos X podrían mapear la temperatura y la densidad del gas en cúmulos de galaxias con un detalle asombroso. Telescopios de próxima generación, tanto en Tierra como en el espacio, nos permitirán medir el lente gravitacional con más precisión, dándonos una imagen más clara de cómo la masa y la energía se distribuyen por el universo. Al combinar estos conjuntos de datos de alta calidad, los astrónomos pueden empezar a separar las diferentes contribuciones a la gravedad y ver si un componente térmico es realmente necesario. Al mismo tiempo, el trabajo teórico debe seguir avanzando. Los físicos pueden construir simulaciones más detalladas de la formación de galaxias y del colapso estelar, incluyendo los efectos gravitacionales de la energía, con mayor precisión. Estos modelos podrían predecir características únicas que los observadores pueden buscar.
Y aunque una prueba de laboratorio directa para pesar el calor es solo una idea por ahora, los avances continuos en la medición de precisión podrían eventualmente hacerla posible. Al final, la TGET es un gran recordatorio de que, incluso después de 100 años de relatividad, todavía hay preguntas profundas que hacer sobre la gravedad y el universo energético en el que vivimos. Entonces, ¿mi café matutino realmente se vuelve más pesado a medida que se enfría? Bueno, en principio sí, pero solo en el sentido de que pierde una cantidad de masa realmente diminuta a medida que irradia calor. La cantidad de masa perdida es tan increíblemente pequeña, miles de millones de veces menos que la masa de un solo grano de arena, que es imposible medirla con una báscula de cocina. Así que, prácticamente, el peso de tu café no cambia, pero según las leyes de la física, su contenido de masa-energía sí disminuye muy ligeramente. ¿Es la TGET un reemplazo de la teoría de la materia oscura? No necesariamente. Es más un intento de asegurarnos de que todas las fuentes de energía conocidas estén completamente contabilizadas antes de empezar a invocar lo desconocido. La mayoría de los cálculos muestran que el efecto gravitacional de la energía térmica en galaxias y cúmulos simplemente no es suficiente para explicar todos los efectos que atribuimos a la materia oscura. Es más probable que la TGET pueda ayudar a refinar nuestros modelos, quizás reduciendo la cantidad de materia oscura necesaria o explicando algunas rarezas, en lugar de reemplazar la teoría por completo. ¿Se ha demostrado la idea de que la energía crea gravedad? Sí, absolutamente. El principio fundamental de que todas las formas de energía, incluida la presión y la radiación, contribuyen a la gravedad, es una predicción clave de la relatividad general de Einstein. Esto ha sido confirmado por todo tipo de observaciones, como la curvatura de la luz estelar por el Sol y las órbitas precisas de los cuerpos celestes. La TGET parte de este principio sólido como una roca. ¿Cuál es la parte más especulativa de la TGET? La parte más especulativa, y no probada, es definitivamente la hipótesis del parámetro alfa T, la idea de que la energía térmica podría gravitar un poco más fuerte que otras formas de energía, lo que significa que alfa T es mayor que 1. La relatividad general estándar asume que alfa T es exactamente 1. Sugerir un valor diferente significaría cambiar nuestra comprensión actual de la gravedad y necesitaría evidencia extraordinaria que simplemente no existe en este momento.